seguiría dando grandes desafíos. Y antes de entrar en mi tema directamente a lo que mi hermana esposa me trae, computadora, ¿no? Porque estamos ya en tiempos de tecnología y hay que usarla. No va a ser esposa ahora. Ah, bueno. Mi asistente ahí. La verdad es que la República Dominicana vive un momento muy interesante de su historia. Nosotros como iglesia hemos visto la expansión del Evangelio en nuestro territorio. Las estadísticas dicen que ya rondamos más del 30% de la población evangélica en el país. Y eso nos alegra, eso nos llena de motivación. Incluso la iglesia evangélica ha logrado transformar el lenguaje religioso en muchos de los casos de la iglesia popular. Por ejemplo, ya no mucha gente habla de rezar, ahora se habla de orar. Ya en nuestras hermanas iglesias tradicionales se cantan los mismos coros que se cantan en las iglesias evangélicas. Se usan los mismos instrumentos musicales que usamos nosotros. Y usan nuestros músicos. Algunos, ¿no? Tú sabes, esos que tienen más tiempo libre, pues también ofrecen su servicio en algunos de esos espacios y han ido entonces trasladando una cultura evangélica a otros grupos religiosos o especialmente la Iglesia Católica. Entonces, eso dice que la Iglesia Evangélica ha ido influenciando para bien y que en lugar de que la Iglesia Evangélica se vuelva igual que la Iglesia Universal probablemente ha ido adoptando muchas de nuestras prácticas en estos días. Sin embargo, hay otras áreas en que la Iglesia Evangélica ha logrado también penetrar en la sociedad dominicana. En muchos espacios de construcción y formulación de políticas públicas está la presencia de la Iglesia Evangélica dando su aporte. Y enfrentando también algunas de las necesidades del pueblo dominicano que se hace cada vez un poco más difícil para que los gobiernos puedan enfrentar. Pero todavía quedan muchos retos y desafíos para la Iglesia Evangélica, porque aunque hemos avanzado en todos esos espacios, tenemos una realidad cruda, la República Dominicana, que no anda en consonancia con ese crecimiento de la Iglesia Evangélica. Por ejemplo, el 22% de las adolescentes de nuestro país están o han estado embarazadas. Y cuando digo esto, no me refiero a la sociedad secular. Aún dentro de iglesias evangélicas tenemos adolescentes embarazadas. Aún en colegios cristianos tenemos adolescentes embarazadas. Me contaba un pastor la semana pasada que en su congregación tenía la triste realidad de dos adolescentes hermanas, una de 12 años y una de 13 años en Samaná, embarazadas. Le digo esto para que usted no vaya ahí acomodándose diciendo, bueno, eso pasa allá afuera, pero eso no pasa adentro de la comunidad evangélica. Sigue aumentando los niveles de violencia intrafamiliar en la República Dominicana, los feminicidios, los suicidios, ahora hasta en adolescentes, de una manera increíble. Meses atrás hubo un crimen en San Cristóbal de una niña de 13 años que
salió de una campaña evangelística y fue a su casa y buscó un cuchillo y mató a otra niña de 13 años. O sea, no salió de un prostíbulo, no salió de la calle, estaba en una campaña evangelística y de ahí salió y fue a su casa y buscó un cuchillo y mató a otra niña de 13 años. Eso está pasando también, hermanos. De las últimas muertes de parejas, el año pasado, reciente, una pareja de un ingeniero y su esposa, que ambos se quitaron la vida, eran de una iglesia cristiana en San Pedro de Macorís. Y le estoy dando estos ejemplos que tienen relación con nosotros, para que usted no vaya a pensar que, bueno, eso pasa por allá. Eso sucede por allá. Pero a mí no me toca. A nosotros no nos va a tocar. Pues en esta mañana lamento decepcionarlo. Pero la realidad es que yo y un grupo más de pastores que estamos aquí en este salón quisiéramos ver algo diferente en la República Dominicana. Quisiéramos ver que así como crece la presencia evangélica en el país, el comportamiento social responda a ese modelo de crecimiento de la fe. Quisiéramos ver que a medida que aumenta el porcentaje de evangélicos en la nación, disminuyan los niveles de violencia en los hogares, disminuyan la cantidad de menores embarazadas, disminuyan los abusos de menores y disminuyan los asesinatos y la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Entonces sí, podemos decir, a viva voz, hay un avivamiento en la República Dominicana. Hay un avivamiento en la República Dominicana. La iglesia está cambiando la estructura social de la República Dominicana a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y todo el mundo lo podrá ver de manera real. En el día de hoy quiero hablar un poco acerca del compromiso social y los retos para la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI tiene grandes retos y tiene grandes compromisos. Algo difícil porque, bueno, tenemos un liderazgo que viene del siglo XX, con una teología quizás del siglo XVIII, frente a unas nuevas generaciones del siglo XXI que nos confrontan, nos desafían cada día y a veces parece ser que nos sentimos impotentes y sin una posibilidad de oferta para cambiar las cosas. Pero aquí estamos y Dios nos ha colocado precisamente en este tiempo para hacer la diferencia en nuestra nación. Ahora bien, responder la interrogante acerca del principal desafío que tiene la iglesia del siglo XXI no debería ser un mero ejercicio teológico. A veces nos concentramos en lo que deberíamos hacer, lo ideal, lo que podríamos hacer, pero necesitamos algo más que eso. Debería ser el reconocimiento de que su misión se da dentro del contexto histórico y social de compromiso con los más necesitados. O sea, la iglesia tiene que ajustarse al contexto social que le toca vivir. Una teología que no hace la diferencia en la sociedad en la que se aplica es una teología que no tiene ningún valor. Es una teología que queda en el vacío. Hace falta que nuestra teología contextualice con la sociedad en que nosotros nos ha tocado ministrar
el Evangelio. Y precisamente esos son los necesitados, los vulnerables, los que están en peligro, los que están sufriendo violencia cada día, los excluidos sociales, los que no tienen acceso al pastel, los que han sido marginados desde antes de nacer y condenados a vivir en estado de abandono por el resto de su vida y sus subsiguientes generaciones. A eso tiene que hacerle sentido nuestra teología, que no es más que sencillamente el retorno al verdadero Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo fue el Evangelio predicado a los pobres, a los necesitados, a los marginados, a las prostitutas, a las que eran rechazadas por la sociedad y por el sector religioso más poderoso de su tiempo, a los niños que no eran reconocidos. Jesús se empeñó gran parte de su tiempo en explicar a los discípulos la eliminación de esas diferencias, de la brecha entre la parte religiosa y el resto de la sociedad. Y por eso usted encuentra que en la Biblia, en ningún evento especial, por ejemplo, se contaban las mujeres y los niños. Se daban números globales. Y se registra en varias partes del Nuevo Testamento, habían tantas personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué no se contaban? Porque no eran importantes para ellos. Las cosas importantes se cuentan. Y yo debo decir aquí que hasta el día de hoy quizás esas son dos tareas inconclusas de la iglesia. Jesús se empeñó gran parte de su tiempo y trató de hacerlo de una manera tan dramática que comenzó con lo más despreciado tal vez de la sociedad de ese tiempo. Por ejemplo, los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada entre sí. No hay comparación. En la sociología nuestra no hay manera de ver con quién podría un dominicano compararse para equiparar la comparación entre los judíos y los samaritanos. Y Jesús comienza precisamente primero acercándose a una mujer que no era lícito. Segundo, una mujer de baja reputación, otro ingrediente. Y tercero, le da la palabra para que se la diga a los hombres, que tampoco era permitido. Haciendo un rompimiento total en cuanto a esa separación y a ese concepto religioso en cuanto al rol y al papel de la mujer en la sociedad. Pero los niños eran excluidos. Cuando Jesús se desplazaba, me parece ver cuando Jesús avanzaba hacia la casa de ese gran funcionario, ¿no? Del centurión, y Jesús iba desplazándose como era común, la gente lo seguía y se agolpaba para tener algún tipo de contacto, ya sea físico o visual, con él. Y dice la Biblia que las madres traían a sus hijos para que Jesús los bendijera y trataban de acercarse al maestro, y los discípulos allí como buenos escuderos trataban de mantener el camino limpio, abierto, la brecha para que el maestro avanzara y pudiera llegar a la cosa importante, al objetivo. Me imagino escucharlo diciéndole, por favor, no molesten al maestro, que tiene cosas importantes que hacer, y si ustedes se acercan, él se va a distraer y no va a poder llegar a tiempo a lo que tiene que hacer. Y eran los discípulos, hermano, porque para ellos lo importante era que Jesús llegara a la casa del centurión. Sin embargo, esto causó, ¿no?, la incomodidad de Jesús de ver que cómo todavía los discípulos no entendían quién era Jesús. Y les dijo, un momento, por favor. Dice que los regañó. Por favor, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan,
porque de los tales es el reino de los cielos. Y hizo una parada y le dijo, tomó un niño en sus manos y lo bendijo y le dijo, de cierto os digo, que si ustedes no se hacen como este niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la niñez? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos como los ve Jesús? ¿O lo vemos como el que molesta, el que estorba, el que es para la iglesia del futuro? ¿O acaso lo vemos como una persona a quien Jesús ve y a quien le pertenece el reino de los cielos? Pero aún así todavía la iglesia de hoy, del siglo XXI, le cuesta contar a los niños, al punto de que las encuestas que salen de población evangélica no reflejan la cantidad de niños que hay en nuestras congregaciones porque nosotros no lo contamos. Los católicos lo cuentan desde que lo bautizan, desde que lo inscriben en el registro ahí de bautismo, ya lo cuentan para toda la vida. Nosotros, en cambio, asisten fielmente a nuestra iglesia, a todos los cultos, todas las escuelas dominicales, levantan sus manos, hacen profesión de fe, evangelizan, discipulan, comparten su testimonio con su familia, traen su familia a la iglesia y ni aún así todavía lo consideramos miembro de la iglesia. Y cuando nos preguntan cuántos miembros tiene tu iglesia, rápidamente contestamos pensando en base a los miembros adultos que tenemos. Y para poder contar a los niños hay que hacernos una segunda o una tercera pregunta. Y después decimos, ¿verdad? Tenemos 150 niños. Oye, hermano, ¿por qué no lo incluye en el listado de membresía de la iglesia? ¿Por qué no los cuenta? ¿Por qué no dice el número completo de primera? Porque son parte de la congregación. No son la iglesia del futuro. Son parte de la iglesia del presente. Porque ese pensamiento de llevarlo hacia el futuro es lo que nos da el permiso de postergar nuestra atención para ellos. Pero mucho peor, ninguna de nuestras estructuras congregacionales están diseñadas para niños. Todas están diseñadas pensando en los adultos mayores. No hay espacio para niños. El sistema rectangular, de donde yo me paro a predicar y todo el mundo escucha, no es interactiva. No hay espacio para los niños, hermanos, en la iglesia del siglo XXI. Lamentablemente. El Señor quiere que nosotros pensemos en los niños. E ignoramos todo tipo de estadísticas. Las estadísticas dicen, hermano, que de los misioneros y pastores sirviendo a tiempo completo en el ministerio, el 80% recibió al Señor cuando era niño o niña. Que entre el 60 y el 80% de los niños que escuchan el Evangelio responden al llamado y siguen al Señor. O sea que nuestra inversión en la niñez es mucho más efectiva que la inversión que hacemos en los adultos. Sin embargo, nuestro enfoque sigue siendo los adultos. Solamente el 15% de la inversión mundial de la iglesia para misiones está dirigida hacia la niñez. Y el 85% hacia los adultos. Y hablamos de todos los programas, hablamos de Misión 414, hablamos de Operación Niño de Navidad, hablamos de cuántos proyectos infantiles aparecen y los publicitamos y todo, pero no lo creemos en el corazón. No lo creemos, no creemos en eso, porque no lo practicamos cuando llega el momento de ponerlo en práctica. Y es pura teoría. Y Dios quiere que sí nosotros reivindiquemos el rol de la mujer y también contemos a los niños en nuestras congregaciones. Bendito es el Señor. Dios quiere que nosotros cumplamos el compromiso. Y debemos considerar la iglesia como parte de un todo. La iglesia no es
no es un segmento aislado, impenetrable, impermeable, protegido, autoprotegido. A veces llegamos a pensar que la iglesia pues está exenta de todo tipo de mal, de todo tipo de afección, y que por lo tanto los problemas de la sociedad son sus problemas y los problemas de la iglesia son los que a mí me importan. Y cuando ven que nos involucramos mucho en asuntos sociales, en sentido general, nos acusan de impíos y de que no estamos en las cosas de Dios, sino que estamos preocupados por las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente la iglesia es parte de la sociedad. Los miembros que vienen a su congregación tienen hermanos que no son cristianos, tienen esposos o esposas que no son cristianos, tienen hijos que no son cristianos, pero todos nosotros vamos al hospital, vamos al colmado, tomamos el tren, el metro, el bus y salimos a la calle a trabajar todos los días, asistimos a las mismas universidades que ellos, a los mismos colegios que ellos, a los mismos hospitales que ellos, y recibimos los mismos servicios que ellos y damos los mismos servicios que ellos. Entonces no podemos retraernos y pensar que somos un grupo especial y que lo que pasa allá afuera, ese no es mi problema. Y que se puede quemar el país y ese no es mi problema. Es una actitud egoísta, es una actitud muy centralizada y muy apartada de lo que son los principios bíblicos. Debemos considerar la iglesia como parte de un todo, de un espacio vital, dentro de una sociedad con sus propias características culturales, geográficas, económicas, sociales y políticas, y de un momento temporal, una generación o época. La misión de la iglesia no se realiza en el vacío. La misión de la iglesia no puede estar en un vacío histórico. A veces pareciera, bueno, que estamos como perdidos en el espacio y en el tiempo. Y nos la pasamos el año entero contando las historias del Antiguo Testamento. Pero la misión de la iglesia tiene que ir un poco más a la actualidad, al presente y de cara al futuro. El enfoque. Tenemos que pensar en las particularidades de la época y de un determinado contexto social, del cual no puede vivir a espalda, que es la esencia del Evangelio de Jesucristo, cuando hizo alusión en Isaías 61. Y dijo, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que nosotros pensemos un poco en cuál es la iglesia que va a asumir el compromiso social en el siglo XXI. Y esa iglesia primero tiene que ser una iglesia autóctona. Escúcheme bien. Una iglesia autóctona es una iglesia que se identifica con su comunidad. Es una iglesia que se hace accesible y logra que la comunidad se apropie y se convierta en iglesia. Y que esa comunidad local
se asuma a sí mismo como tal y resuelva sus necesidades propias. No es una iglesia importada. A veces queremos vivir importando modelos. Porque funcionó en Corea, no tiene que funcionar aquí. Porque funcionó en Guatemala o en Estados Unidos, no va a funcionar aquí. Una iglesia autóctona se identifica con su cultura, hermano. Usa el merengue, usa la bachata, usa la salsa, usa la tambora, usa la güira, el acordeón, lo que haya que usar, que sea autóctono. Una iglesia autóctona, hermano. Necesitamos en el siglo XXI. Porque es tiempo de reforzar la identidad, es tiempo de reforzar los valores de la fe y redimir la cultura. Y no se va a lograr si no es como una iglesia autóctona. Cuando la iglesia es importada, y cuando hablo de importado, piensa en la iglesia de los mormones, por ejemplo. El mismo modelo que está en Utah, está en África y está en República Dominicana. Y cuando la gente mira hacia allá, ve eso como un edificio extraño que fue exportado, que fue importado y que se colocó aquí, pero que no responde ni a mi cosmovisión, a mi cultura, ni a mis necesidades. Y puede tener 100 años y la gente sigue viéndolo como algo que le trajeron, que le importaron y le trajeron y se lo colocaron aquí en el país, con su sistema administrativo propio de los Estados Unidos. Reciben las mismas conferencias que se dan allá en el centro de convenciones en Utah. Reciben el mismo librito en toda parte. ¿Y qué de nuestra cultura? ¿Y qué de nuestras necesidades? ¿Saben por qué las iglesias históricas no crecieron en la República Dominicana? Porque se negaron a aceptar la cultura de los caribeños, de los dominicanos. Y los misioneros que recibimos trajeron en su mochila la cultura de sus propios países. Y nos dijeron cuando llegaron aquí, en la congregación no se puede batir la mano, no se puede tocar guira, no se puede tocar guitarra ni tambora porque eso molesta el oído de Dios. En la congregación hay que tocar violín, hay que tocar órgano, hay que tocar instrumentos de música muy suave porque esa es la música solemne. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Trajeron buena doctrina, principios bíblicos, valores excelentes, pero no conectaron con la cultura caribeña, sangre caliente. Aquí usted toca una bata ahí en la George Washington y todo el mundo va a salir a ver qué fue que pasó ahí afuera. Pasa el candidato político y aunque no sea de su preferencia, todo el mundo sale a los balcones a ver quién es que va por ahí. Y esa es nuestra idiosincrasia, eso es lo que somos, hermano. Entonces vino la iglesia pentecostal sin una base amplia, doctrinal, profunda, pero que conectó inmediatamente con el estilo caribeño y se robó el corazón de los dominicanos y ha crecido y crecido y sigue creciendo y sigue creciendo. Y las iglesias tradicionales, por su terquedad de no cambiar de su estilo importado, disminuyendo y disminuyendo cada vez más. Una iglesia autóctona, pero una iglesia ungida. Ahora, ¿unción para qué? La unción no es para exhibir dones espectaculares, hermano. La unción no es para que nos llenemos de orgullo espiritual y de fantasía religiosa. La unción no es para eso. La unción no es para eso, hermano. Lamento decepcionarlo, pero lo que yo encuentro aquí en Isaías 61, en su primer discurso de Jesús en Nazaret,
Dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido con poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Hay muchos hoy que piensan que ser pobre es pecado, que la pobreza se pega y que los que son pobres están bajo maldición y que por lo tanto mi negocio es con los ricos, hacer causa común con los ricos y olvidarme de las necesidades de los pobres. Pues la unción que Jesús recibió, dice aquí la palabra, no Fidel Lorenzo, es para anunciar las buenas nuevas a los pobres, dice mi Biblia. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Para eso es la unción. Necesitamos en el siglo XXI una iglesia ungida para hacer esos cambios en la sociedad dominicana. Si su unción se limita solamente a brincar, a saltar, a hablar lengua y a salir corriendo, rompiendo banco en la congregación, lamento decirle que eso no está registrado dentro del producto de la unción que Jesús recibió para ejercer su ministerio. Tenemos un compromiso, hermanos, en el contexto social en que vivimos. Y nos inventamos un cliché, nosotros, nuestra teología, de que definir qué era espiritual y qué era social. Y entonces al hacer esa separación, pues desechamos todo lo que no encajaba en nuestra caja que definía lo espiritual, y entonces nos perdimos de practicar un evangelio holístico, un evangelio integral, que es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano tiene necesidades no solamente del espíritu, también del alma, de los sentimientos, de las emociones, pero también del cuerpo, de alimentarse, de estar en salud, de hacer ejercicio. Y ese es el evangelio integral. Entonces tenemos que enfocar